Buenos días a todas y a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, Tomás. Buenos días, Luis Eduardo. Buenos días, licenciada Mejía. Buenos días, licenciado Guillermo. Qué bueno, se funciona esto. Sí. No. Consejo propietario. Está el Maqui, está mira, es la licenciada Mejía. Están todos ellos. Que se venga para acá. Aquí Gerardo Aguilera ya ingresó. Gerardo Aguilera, bienvenido Guillermo Pleto. Buenos días, compañero. A ver, Gerardo, ¿sí me escuchas? Sí, buenos días. Buen día a todos. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días. Te voy a pedir un favor, si puedes renombrar tu nombre para que pongas primero el partido político y después tu nombre, así como lo tienen todos los demás representantes de partido. Si fueras tan amable, tengan todas y todos ustedes, siendo las 10 horas del 30 de marzo del 2021, se da inicio a la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de Acámbaro. Antes de proceder con el desahogo de esta sesión, solicito a la Secretaría del Consejo Municipal Electoral de Acámbaro dé a conocer las instrucciones para llevar a cabo esta sesión en su modalidad virtual y a distancia, así como la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Buenos días a todos, compañeros. Sí, claro que con todo gusto, señor presidente. Les comento, para llevar a cabo esta sesión, las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Durante el uso de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. El uso del micrófono deberá permanecer siempre en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. El pase de lista será de forma nominativa. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de la y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada una de la y los consejeros asistentes a la sesión. En ese tenor,
Le pido al señor secretario proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Sí, señor presidente, el primer punto del orden del día es la lista de asistencia y declaratoria de existencia de quórum legal, por lo que procedo a pasar lista. Consejero presidente Guillermo Castillo Ávila. Presente. Consejera electoral Laura Mejía Hernández. Presente, buenos días a todos. Consejero electoral Luis Eduardo Valdés Guzmán. Presente, buenos días a todas y a todos. Secretario de Consejo Edgar Magdaleno García, el de la voz, presente. Representantes de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Presente, buenos días a todos. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente, buenos días, compañeros. Buenos días. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Presente, buenos días. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Aspirantes a candidato independiente. Presidente, hago constar que existe quórum legal para celebrar esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. En razón de que se encuentra presente el representante del Partido Acción Nacional ante este Consejo Municipal y toda vez no se le ha tomado protesta, vamos a proceder a tomarle la protesta de ley. Licenciado Aguilera, le voy a pedir, por favor, que tomando la formalidad de la protesta, le voy a pedir que se ponga de pie y proteste levantando la mano en la forma acostumbrada. Don Esteban, que no puede entrar. Ciudadano Gerardo Aguilera Torres, representante propietario No se lo voy a poder mandar. del Partido Acción Nacional, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y los de este propio Consejo. Y protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Por favor, representante del Partido de Acción Nacional, tome su lugar y vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Por supuesto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Como número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria del Consejo Municipal Electoral de fecha 26 de febrero del 2021. Como número 4, informe de la Secretaría de la Correspondencia recibida. Número 5, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Número 6, informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Número 7, presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Número 8, presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Número 9, informe
sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Número 10, asuntos generales. Número 11, clausura de la sesión. Señor Está a presidente. consideración de las personas integrantes de este Consejo Municipal de Acámbaro el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor, levante su mano o bien utilice las aplicaciones para el efecto de que la Secretaría verifique la pantalla y enliste su intervención. No hay solicitudes, señor presidente. Al no haber intervenciones, somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la Secretaría de este Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. Por supuesto, señor presidente, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria, licenciada Laura Mejía Hernández. A favor, señor secretario. Gracias, licenciada. Licenciado Luis Eduardo Valdés Guzmán. A favor. Muy amable. Muchas gracias. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10:08 del día 30 de marzo del 2021, señor presidente. Gracias, señor secretario. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sirva a levantar la mano o bien hacer uso de las aplicaciones a efecto de que el secretario verifique la pantalla y se enlisten para su desahogo en el punto correspondiente. Le informo, señor presidente, que no se han solicitado intervenciones. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Por supuesto. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 26 de febrero del 2021, de la cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulada previamente junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal de Acámbaro la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Por supuesto, señor presidente, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria número 1, licenciada Laura Mejía Hernández, el sentido de su voto. A favor, señor secretario. Gracias, licenciado Luis Eduardo Valdés Guzmán, consejero propietario número 2, el sentido de su voto. A favor. Gracias, licenciado. Hago constar, señor presidente, que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10:10. Gracias, señor secretario. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal el acta de referencia por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto. Por favor, levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar su intervención. Por favor, señor secretario, verifique la pantalla. Sí, señor presidente, le informo, no hay solicitudes para alguna observación. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 26 de febrero del 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Sí, señor presidente, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria, el sentido de su voto. A favor, señor secretario. Gracias, licenciado Luis Eduardo, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Señor presidente, me permito hacer constar que el acta 6 de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero del 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10:11. Gracias, señor secretario. Por favor, señor secretario, remita el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión.
Secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Y por supuesto, el siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, de la cual hago de su conocimiento como consta en el documento adjunto a la convocatoria durante el periodo comprendido entre el 26 de febrero al 30 de marzo del 2021. Con esta fecha, 30 de marzo del 2021, doy cuenta a este Consejo Electoral del oficio número SE/570/2021, de fecha 1 de marzo del año en curso, suscrito por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y recibida en este Consejo el día 2 de marzo del mismo año, por medio del cual comunica la ratificación de la ciudadana Ana Karen Campos Rebollar como representante propietaria del partido político Nueva Alianza Guanajuato ante este Consejo. Vista la cuenta que antecede al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro, tiene por hecha el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Sí, señor presidente, con esta fecha doy cuenta a este Consejo Electoral del acuerdo CGIEEG/46/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 5 de marzo del año en curso, recibido en este Consejo en la misma fecha, mediante el cual se emite la resolución sobre la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato, celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro del acuerdo CGIEEG/47/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 5 de marzo del año en curso, recibido en este Consejo en la misma fecha, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando los municipios y distritos en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Por favor, continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro de la notificación del acuerdo CGIEEG/48/2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 5 de marzo del año en curso y recibido en este Consejo en la misma fecha, mediante la cual se tiene al Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales del bloque de alto porcentaje de votación en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, con esta fecha, 30 de marzo del año 2021, doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro de la notificación del acuerdo INE/CCOE 11/2021, aprobado por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral el día 24 de febrero del año en curso, recibido en este Consejo el 8 de marzo del mismo año, mediante el cual se aprueba el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal y concurrente 2020-2021.
Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Por favor, continúe, señor secretario. Sí, señor presidente. Doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Cámbaro del oficio INE, diagonal DEOE, diagonal STCC OE, diagonal 6/2021, perdón, de fecha 3 de marzo del año en curso, suscrito por Sergio Bernal Rojas, secretario técnico de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, recibido en este Consejo el 8 de marzo de la misma anualidad, por medio del cual hace de conocimiento a los organismos públicos locales el contenido del acuerdo INE, diagonal CCOE 11, diagonal 2021, emitido por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, en el que se aprobó el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal y concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente. Le informo que siendo las 10:18 de la fecha en que tenemos la sesión, 30 de marzo de 2021, se incorpora a esta sesión virtual el ciudadano Esteban Reyes Santillán, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. Continúe, señor secretario. Gracias, señor presidente. Con esta fecha, doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro de la notificación del acuerdo CGIEG, diagonal 75, diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 9 de marzo del año en curso, recibido en este Consejo el 11 de marzo de la misma anualidad, mediante el cual se exhorta a los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los 3 órdenes de gobierno y ciudadanía en general, a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables en el proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente. Con esta fecha, doy cuenta a este Consejo Electoral del oficio número SG 432-1, diagonal 2021, de fecha 10 de marzo del año en curso, suscrito por Alfonso Guadalupe Ruiz Chico, encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno y presidente del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, recibido en este Consejo el 16 de marzo de la misma anualidad, por medio del cual se exhorta a los organismos autónomos, estatales, municipios, dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y personas servidoras públicas del Estado de Guanajuato al respeto y protección del derecho humano a la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos en el ejercicio de su quehacer institucional. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente. Con esta fecha, doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro del acuerdo CGIEG, diagonal 34, diagonal 2021,
aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 28 de febrero del año en curso, recibido en este Consejo el 16 de marzo de la misma anualidad, mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Cámbaro del acuerdo CGIEEG diagonal 36 diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 28 de febrero del año en curso, recibido en este Consejo el 16 de marzo de la misma anualidad, mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputo en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Cámbaro del acuerdo CGIEEG diagonal 43-2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 28 de febrero del año en curso, recibido en este Consejo el 16 de marzo de la misma anualidad, mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, que operará el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro del acuerdo CGIEG diagonal 78 diagonal 2021, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 12 de marzo del año en curso, recibido en este Consejo el 16 de marzo de la misma anualidad, mediante el cual se determina que las y los aspirantes a candidaturas independientes para integrar el Ayuntamiento de Acámbaro, correspondiente a la Asociación Civil FIA ING Enrique Pérez, no obtuvieron el apoyo de la ciudadanía previsto por la ley. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Señor presidente, con esta fecha doy cuenta a este Consejo Electoral del oficio número SE diagonal 761 diagonal 2021 de fecha 13 de marzo del año en curso, suscrito por Indira Rodríguez Ramírez, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y recibido en este Consejo el 18 de marzo de la misma anualidad, por medio del cual comunica la sustitución de Josué Israel Gómez Cruz como representante propietario del partido político Redes Sociales Progresistas ante este Consejo. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría efectúe la sustitución mencionada y remita copia simple a la Dirección de Organización Electoral para los efectos legales conducentes e incorpore el oficio al expediente respectivo. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente. Con esta fecha doy cuenta a este Consejo Electoral del oficio número OIC diagonal CAVI diagonal 18 diagonal 2021 de fecha 18 de marzo del año en curso y suscrito por Ileana Catalina Arriola Sánchez, titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este Consejo en la misma fecha, por medio del cual comunica el procedimiento de revisión de asistencia del personal adscrito
al área que pertenece para verificar que se cuenta con los controles adecuados para la asistencia del personal a sus labores en su modalidad presencial y a distancia, atendiendo a las disposiciones normativas que lo regulan. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro del acuerdo CG-IEG diagonal 81 diagonal 2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 18 de marzo del año en curso, recibido en este Consejo el 19 de marzo de la misma anualidad, mediante el cual se tiene al Partido de la Revolución Democrática comunicando los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación en que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, con esta fecha doy cuenta al Consejo Municipal Electoral de Acámbaro del acuerdo CG-IEG diagonal 82 diagonal 2021 aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 18 de marzo del año en curso, recibido en este Consejo el 22 de marzo de la misma anualidad, mediante el cual se tiene al Partido del Trabajo comunicando la modificación de municipios en que postulará mujeres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, doy cuenta a este Consejo Electoral de los oficios sin número de fecha 12 de marzo del año en curso, suscritos por Heriberto González Hernández para el cargo de regiduría, Octavio de la Peñamares para el cargo de regiduría, M.A. Elena Parrales Gallardo para el cargo de regiduría, Rosa María Ramírez Limón para el cargo de regiduría, Andrea Iliana Argueta Parrales para el cargo de regiduría, Mayra Alcántar León para el cargo de regiduría, Claudia Rebeca Roldán Martínez para el cargo de regiduría y José Jesús Argueta Gómez para el cargo de regiduría. Todos ellos pertenecientes a la planilla por ayuntamiento del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, recibidos en este Consejo en la misma fecha, por medio de los cuales comunican las renuncias a precandidaturas de dichos cargos ante este Consejo. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría sea remitida dicha documental en lo original mediante oficio al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para los efectos legales conducentes. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, doy cuenta a este Consejo Electoral de los oficios sin número de fecha 22 de marzo del año en curso, suscritos por Karina Rivera Trujillo para el cargo de regiduría, Kenia Naomi Piña Arreguín para el cargo de regiduría, David Ramírez López para el cargo de regiduría, Iván López Saucedo para el cargo de regiduría, Leslie Elizabeth Venegas Moreno para el cargo de regiduría, Osiel García Guerrero para el cargo de regiduría, María Trinidad Casas para el cargo de regiduría, Yasmín García Torres para el cargo de sindicatura y M.A. Elena Sánchez Camacho para el cargo de regiduría, todos pertenecientes a la planilla del aspirante a candidato independiente Osiel García Guerrero, recibidos en este Consejo en la misma fecha, por medio de los cuales comunican las renuncias a precandidaturas de dichos cargos ante este Consejo.
Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría sea remitida dicha documental en original mediante oficio al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para los efectos legales conducentes. Por favor, continúe, señor secretario. Por supuesto, señor presidente. Con esta fecha doy cuenta a este Consejo Electoral del oficio sin número de fecha 25 de marzo del año en curso, suscrito por Ricardo David Zamudio Romero, presidente del Comité Directivo Municipal de Acámbaro del Partido Acción Nacional, recibido en este consejo en la misma fecha, por medio del cual comunica la sustitución del ciudadano Gerardo Aguilera Torres como representante propietario del Partido Acción Nacional ante este consejo. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría efectúe la sustitución mencionada y remita copia simple a la Dirección de Organización Electoral para los efectos legales conducentes e incorpore el oficio al expediente respectivo. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, con esta fecha doy cuenta a este Consejo Electoral del oficio sin número de fecha 24 de marzo del año en curso, suscrito por José Manuel Sosa Rodríguez, representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, recibido en este consejo el 26 de marzo de la misma anualidad, por medio del cual comunica el informe de materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral, así como su plan de reciclaje. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, con esta fecha doy cuenta a este Consejo Electoral del oficio número PEEG-PCIA-83 diagonal 2021, de fecha 25 de marzo del año en curso, suscrito por Gerardo Rafael Arzola Silva, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, recibido en este consejo en la misma fecha, por medio del cual comunica la invitación a obtener de este tribunal el buzón electrónico para recibir cualquier comunicación y notificación relacionada con la tramitación de los medios de impugnación, competencia de este organismo jurisdiccional electoral. Vista la cuenta que antecede, el Consejo Municipal Electoral de Acámbaro tiene por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el oficio al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Por favor, continúe, señor secretario. Sí, señor presidente, le indico que en relación a la correspondencia recibida en este Consejo es cuanto, señor presidente. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe referente al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal de Acámbaro la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Sí, señor presidente. Señor presidente, el señor Guillermo Castillo, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria número 1, licenciada Laura Mejía Hernández, el sentido de su voto. A favor, señor secretario. Gracias. Consejero propietario número 2, Luis Eduardo Valdés Guzmán, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 36 minutos del día en que sesionamos. Gracias, señor secretario. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal el informe de actividades del Consejo Municipal, por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto. Por favor, levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar su intervención. Por favor, señor secretario, verifique la pantalla.
Sí, señor presidente, no se han solicitado intervenciones. Perdón, está solicitando intervención el ciudadano Esteban Reyes Santillán en este momento. Retira su intervención. No, retira su intervención, señor presidente. Gracias. No hay solicitudes. Gracias, señor secretario. Si no hay solicitudes, se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el informe al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar, y sírvase, señor secretario, continuar con el siguiente punto del orden del día. Por supuesto, señor presidente, con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe referente a la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos, con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, y del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado, junto con la convocatoria. Está en consideración de los integrantes de este Consejo Municipal de Acámbaro la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Consejera propietaria, el sentido de su voto. A favor, señor secretario. Gracias. Consejero propietario, el sentido de su voto. A favor. Muchas gracias, consejero. Señor presidente, hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 38 minutos de la fecha en que sesionamos. Gracias, señor secretario. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal de Acámbaro el informe para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar sus intervenciones. Por favor, señor secretario, verifique la pantalla. Señor presidente, le informo que no hay solicitudes de intervención. Si no hay solicitudes, se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el informe al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Y sírvase, señor secretario, continuar con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo relativo a la designación a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, y del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal de Acámbaro la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Por supuesto, señor presidente. Señor presidente, el sentido de su voto. A favor de la dispensa. Consejera propietaria, licenciada Laura Mejía Hernández, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario, licenciado Luis Eduardo Valdés Guzmán, el sentido de su voto. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 40 minutos de la fecha en que se sesiona. Gracias, señor secretario. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal de Acámbaro el acuerdo de referencia por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto. Por favor, levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar su intervención. Por favor, señor secretario, verifique la pantalla. Sí, señor presidente, le informo que no hay solicitudes de intervención. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo CMAC/003/2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Por supuesto, señor presidente. ¿Nos podría informar el sentido de su voto, señor presidente? A favor. Licenciada Laura Mejía Hernández, consejera propietaria, el sentido de su voto. A favor, señor secretario.
Licenciado Luis Eduardo Valdés Guzmán, el sentido de su voto. A favor. Muchas gracias. Me permito hacer constar que el acuerdo CMAC, diagonal 003, diagonal 2021, se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 42 minutos de la fecha en que sesionamos. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este Instituto y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Señor Secretario, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día. Por supuesto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo, mediante el cual designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal Electoral de Acámbaro la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Y por supuesto, señor presidente. Señor presidente, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario, el sentido de su voto. A favor. Señor presidente, hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 43 minutos de la fecha en que sesionamos. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal de Acámbaro el acuerdo de referencia por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto. Por favor, levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar su intervención. Por favor, señor secretario, verifique la pantalla. Señor presidente, le informo que no hay solicitudes de intervención. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acuerdo CMAC, diagonal 004, diagonal 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Por supuesto, señor presidente. Señor presidente, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria, el sentido de su voto. A favor, señor secretario. Gracias. Consejero propietario, el sentido de su voto. A favor. Gracias. Señor presidente, me permito hacer constar que el acuerdo CMAC, diagonal 004, diagonal 2021, se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 44 minutos del día 30 de marzo del 2021. Gracias, señor secretario. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este Instituto y, hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe referente a las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales y del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Municipal de Acámbaro la petición de la Secretaría. Quienes estén por su aprobación, sírvanse a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señor secretario, recabe el sentido de la votación. Con todo gusto, señor presidente. Señor presidente, Guillermo Castillo Ávila, el sentido de su voto. A favor. Consejera propietaria Laura Mejía Hernández, el sentido de su voto. A favor. Consejero propietario Luis Eduardo Valdés Guzmán, el sentido de su voto. A favor. Señor presidente, hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos, siendo las 10 horas con 46 minutos de la fecha en que sesionamos. Ahora bien, está a consideración de las y los integrantes del Consejo Municipal el informe para las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales.
Por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor levante su mano en la forma establecida a efecto de enlistar su intervención. Por favor, señor secretario, verifique la pantalla. Señor presidente, informa usted que no hay solicitudes de intervención. Si no hay solicitudes, se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el informe al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar y sírvase, señor secretario, continuar con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó asunto alguno. Al no haber asuntos generales, se declara desierto este punto y se ordena a la Secretaría que continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, señor presidente. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Siendo las 10 horas con 47 minutos del día de la fecha de inicio de esta sesión, se da por clausurada la misma, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y su participación. Muchísimas gracias.